Buenas mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí trabajando sobre el tema de la teología y en esta sesión vamos a cubrir, si Dios quiere, la teología sistemática. Hemos compartido sobre la bíblica, la histórica y en esta sesión vamos a tratar de cubrir alguna parte de la teología sistemática. Claro, esos temas son bien, o por lo menos da de entender qué tipo de teología es. Número uno, ¿por qué es tan importante? Y vamos a tratar de explicar qué es la teología sistemática. La teología sistemática es simplemente llevar la teología cristiana en una forma ordenada sobre los temas que se presentan adentro de la teología sistemática. Y voy a leerlos rápidamente, cuando vamos a poner mucha atención en estas, porque esos temas, porque no son el énfasis de esta sesión. Pero hay teología propia, hay antropología, cristología, soteriología, matología, bibliología, escatología, eclesiología, pneumatología, angelología. Entonces, de esas ramas o categorías de teología, hay ciertos aspectos de las escrituras donde adentro de lo que llamamos nosotros la teología sistemática, que uno puede llevar por orden esas teologías y que puede llevar una lectura, un estudio, contemplación y llevar un tema tras el otro y de tener una panorama de esos temas específicos. Ahora, en relación la sistemática con la bíblica y la histórica, esos tres trabajan conjunto, o sea, mejor de no enfatizar solo la sistemática, lo cual muchos hacen. Sí. Porque es muy lindo, es muy atractivo, que tiene varias cuestiones categorizados o separados, organizados. Qué lindo, voy a entrar a lo que es la antropología espiritual del cristiano, el espíritu, alma y no sé qué. Entonces uno desarrolla ciertos aspectos, pero tenemos que tener cuidado, Marco, en no enfatizar en nuestros estudios una cuestión al sacrificar el otro. Exacto. La sistemática es diferente de la bíblica. La bíblica lleva el tema de redención y lo empieza aquí en el Antiguo de Génesis y va trabajando por todos los libros del Antiguo, pasando hasta los libros terminando con Apocalipsis. Entonces, la bíblica es una forma linda de mantener dentro de unos límites. Pero la bíblica, sin la sistemática y la sistemática sin la histórica, es como una banquita con tres piernitas. Patas. O patitas. Si tenemos una, muy difícil, dos, pero tres, hay una seguridad de que uno se puede sentar sin tener problemas. Yo veo que en ese grupo de la histórica, sistemática y la bíblica, que estamos hablando de una seguridad, uno utilizando los beneficios del otro, uno puede llegar a una teología más sana, más segura y más bíblica. Claro. Ok. En cuanto a sistematizar la teología, la primera es la teología de Dios. Entramos a quién es Él, cómo es Él, su naturaleza, sus atributos, características. Cómo nosotros empezamos a ver Dios, claro, en relación a todo el resto de la creación. Y como nosotros somos parte de su creación, Claro. Y nuestra teología está relacionada con cada parte de su creación y obviamente lo más importante, cómo nos relaciona con Dios. Exacto. Marco, desde su punto de vista, qué es lo importante de la teología sistemática? ¿Qué es lo importante? Lo importante, bueno, yo veo que es importante porque vamos a tomar temas, ¿verdad? Y los vamos a llevar, pero bien dijiste, no podemos separar una de la otra. Las tres tienen que funcionar juntas.
Las tienen que funcionar juntas, porque si no, pues corremos muchos peligros, ¿verdad? Estoy pensando en una cosa, que yo estoy terminando un tesis sobre el tema de prosperidad, del evangelio de prosperidad. Ajá. Y uno de los subtemas dentro de esa tesis es el mal manejo de la antropología cristiana. Sí. Entonces, una cuestión que algunos aquí en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en los Estados Unidos también, de Copeland, Hagen y toda esa gente, que están manejando esa Sí. cuestión, se llama el evangelio de prosperidad. Ahí en los Estados no es tan prevalente tanto como acá. Aquí tiene más fuerza, por una razón u otra. Pero digamos, yo he notado algo interesante, que cuando nosotros no tomamos las escrituras, ¿en qué habla las escrituras sobre Dios? O sea, ¿qué me permite las escrituras de decir o creer y enseñar sobre Dios? Nosotros tenemos varias cosas que es omni, los tres omnis, ¿eh? Que es todo esto, todo. Y después hay ciertas características que las escrituras es muy claro, ¿eh? Pero por no entender Dios como se explica en las escrituras, empezamos a formar criterios propios. Sí. Nuestro prejuicio ya anda flojo, ya anda suelto. Y yo veo que esto, que en cuanto a la antropología cristiana, en algunos sectores, tomamos una antropología muy gnóstica, muy dualista, Sí. muy platónico. Sí. Y eso es totalmente Claro. en contra, perpendicular a las escrituras. Pero entonces es interesante, como vos decís, que de llevar esas teologías, esas subteologías, en su orden, empezando con quién es Dios, qué dicen las escrituras sobre Él, y después todas las otras cuestiones relacionadas a ese tema de Dios adentro. No, y yo creo, Jeff, eso nos formatea, no sé si me explico, nos formatea para no desviarnos. Es como que nos pone una barrera, Claro. o nos pone una barrera protectora para no desviarnos de un tema central, ¿verdad? Yo creo que por eso es tan importante esa teología sistemática, porque nos va a ayudar a través de la escritura a no desviarnos. Ahora, lógicamente, una vez más, tienen que trabajar las tres juntas. Claro, claro. Es importante. Y una cosa que yo he visto que hemos hablado de esto antes de la sesión que estamos grabando. Nosotros somos muy, muy dados a no estudiar un tema con profundidad. Sí. Habla un poco de la importancia de cuando estamos hablando de la sistemática, de realmente ser completo con el tema, de no tomar algo en su forma parcial y después vamos corriendo hacia... Bueno, el mismo pasaje que habíamos comentado al inicio del capítulo 20 en el discurso de despedida del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso en Mileto, en el tema anterior que habíamos compartido, el programa anterior, habíamos hablado que este es un tema relevante para todos los pastores y ministros. Deberíamos leerlo todos y tener un muy buen contacto con ese pasaje, porque muestra muchas realidades, que por ejemplo dentro de los rebaños va a haber siempre lobos rapaces y todo este tipo de cosas. Pero a mí me gusta el versículo 27, creo que en algún momento te he oído también compartiéndolo, inclusive al pastor en muchas oportunidades, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo particularmente siempre creo en mis predicaciones que me faltó algo de decir, que me faltó mucho que decir. Siempre me llevo, estudio muchísimo, trato de meter mucho tiempo, mi familia, la gente que me conoce de años, saben que trato de invertir muchísimo tiempo en la preparación de los temas que comparto. Al final siento que me faltó, que mucho me faltó, que debía haber profundizado más, que debía haberme metido más, pero creo esa importancia que cada uno de nosotros debe usar la mayor cantidad de recursos que le sea posible para poder ser coherente con todo el mensaje de las Escrituras, porque si no, simple y sencillamente vamos a tener no todo el consejo de Dios, como está diciendo el apóstol Pablo, sino probablemente algunas cosas que vienen desde nuestro propio prejuicio, desde nuestra propia óptica humana caída, desde la posición de nuestra propia organización teológica o organización eclesiástica a la que pertenecemos, y no el consejo de Dios tal como está escrito, que no necesariamente sea totalmente afín a lo que mi organización piense o no.
¿verdad? Ahí es donde yo creo que es importantísimo la parte de la teología sistemática y ahondar todo a través de todas las escrituras y poder tomar todo lo que la Biblia nos enseña al respecto de un tema. Me parece que eso es... No, yo creo que es excelente dicho. Yo creo que la cuestión aquí en cuanto a la sistemática es tan importante porque bueno, bueno, como tema es interesante para mí, mi criterio. Uno puede decir, ok, la Biblia que lleva la redención, que es preciosa, lindísimo por todos los libros, pero en la sistemática se puede profundizar en esas áreas que son tan importantes para que el pastor o maestro, misionero, teólogo tenga un trasfondo bastante amplio, tanto como profundo, para poder compartir con confianza y también coherencia y inteligencia y lo más importante, bíblico, que seamos bíblicos en nuestro. La sistemática, si nosotros no tenemos la sistemática, o sea, por ejemplo, en cada negocio, cada grupo, cada familia, cada país, cada política, tiene que tener sus normas. Cuando uno entra a Disney World, usted entra a Disney World y dice, pero tiene que tener zapatos y camisa y que esto, que no haga esto, no sé qué cuál. O no hay servicio, no hay reglas, reglas, normativas. ¿Verdad? Entonces, esas normas nos ayudan a reconocer que con la diversión que vamos a tener dentro de Disney World, hay ciertas cosas que no somos permitidos a participar y hacer, etc. Entonces, la sistemática es linda porque, como decís, nos mantiene dentro de ciertas barreras. ¿Verdad? No sé si ustedes han hecho el boliche, el bowling. Sí, claro. Boliche. Para los tontillos como yo, ellos tienen los rellenos que llenan los canales. Sí. Y son esas barreras para que la bola no se vaya a sacar cero. Para los expertos lo quitan. Exacto. Para los novatos como yo pongo lo más alto que puede, porque si no, esa bola ya brinca por todo. Pero ese lleva la bola, entonces mantiene un canal donde no se puede salir, entonces logra a la meta, Al bolos. A los bolos, no sé qué. En la sistemática es tan importante porque nos lleva los temitas adentro de sistemática en una forma ordenada, sistemática, con Dios, la ciencia, el hombre, cristología, y uno ve la relación, el complemento de uno al otro. Correcto. Ahora, un peligro, Marco, es como hemos hablado, cuando uno como pastor, el pastor para mí, el maestro en la iglesia, que todos somos, si somos pastores, somos maestros, si somos maestros, somos pastores, nadie de nosotros tiene el privilegio o la opción de tratar las escrituras adentro de esas teologías ligeramente. Y vos sabes como yo. Sí. Hemos sido parte de en los años anteriores, inclusive mi propio contexto, hemos hablado tanto de dónde vengo yo y los problemas teológicos que he visto en mi vida, etc. Los problemas teológicos todos hemos tenido. No hay nadie que nace perfectamente, bíblicamente en su manera. Sí, exacto. Hay un proceso. Pero la falta de invertir el pastor con su plata, con su tiempo, su meditación, de comprar libros o e-libros o electrónicos, no sé qué cuál, es grande. Eso es sustante. Sí. Hemos hablado tanto de eso, de que hay 17% de las personas, de los pastores en los estados, leen las escrituras diariamente y 7% oran cada día. No sé si esa estadística es correcta o no, pero digámosle, si fuera correcto, aquí, ¿qué tenemos nosotros? Igual o no sé. Pero esa estadística es horrible de reconocer esto. Entonces, la sistemática es tan importante como las otras teologías que hemos hablado hoy en estas sesiones. Pero la sistemática tiene la belleza de llevar las teologías en su categoría y después uno puede ir tomando y formando conclusiones sobre ese asunto. Marco, una pregunta y después uno para Roger. ¿Cómo ayuda la teología sistemática a hacer complemento a la historia o la histórica y la bíblica? ¿Tienes una opinión, una idea de cómo funcionan esas tres categorías de teología
en una manera poderosa Sí. o fuerte. Ahora, yo creo que si nosotros mezclamos, o más bien usamos, para no decir mezclar, usamos las tres, nos estamos evitando caer en un desbalance, ¿verdad? Que alguien dijo que todo énfasis, ¿cómo es la palabra? Todo énfasis. Desmedido. Sí, es un desbalance. Es correcto. Todo Es énfasis des- desmedido es como un Exactamente, desbalance. es un desbalance. Ujú. Y eso es una gran realidad. Por eso necesitamos usar todas las herramientas que tenemos para tener un enfoque bien, Ujú. bien exacto a la escritura, ¿verdad? Un Cimentado, enfoque claro. exacto a la escritura y no crear esos desbalances, Ujú. sino que podamos tener todo el consejo de Dios. Ujú, ujú. No, es sumamente importante la relación de uno al otro y que siempre lleva ese filtro de las escrituras. Roger, en cuanto a la teología sistemática, Ujú. ¿qué para el pastor o el maestro que está escuchando? Yo sé que hay varios, bueno, los materiales que tenemos en español, hay una limitación ahí. Em, pero cuando uno está leyendo las escrituras, uno puede ver que habla de varias cuestiones que son esenciales para Ujú. nuestra salvación y para Ujú. el crecimiento de la iglesia. ¿Has utilizado una forma sistemática en su hábito, su conducta de leer y meditar y enseñar, como prepararse para enseñar? Vos tenés años de ser maestro en la iglesia local aquí, tanto como fuera del país y aquí dentro. ¿Qué has utilizado, qué has visto en cuanto a ese parte de preparación de la teología sistemática? ¿Cómo Yo te te ha voy a ayudado? ser muy sincero y muy honesto, Jeff. Yo particularmente, digamos, tal como los términos propiamente en la teología y cómo se utilizan y todo esto, yo soy un poco menos, yo más bien digo que soy un poco más empírico. Ujú, Sin embargo, yo todos estos temas tengo, digamos, en alguna medida relación. Por ujú, ejemplo, usted me habla a mí de, por decirte algo, algo tan importante como escatología ujú, bíblica. ujú, Y yo tengo una buena base para saber qué tiene que ver con los eventos de los últimos días del fin, todo lo que tiene que ver con el juicio de Dios que se espera a la humanidad y todo este asunto. Y uno tiene una buena base bíblica, razonada, pensada, porque hemos venido buscando opiniones sobre, por ejemplo, con base histórica de algunos pensadores antes de nosotros, y uno va poniendo su propio pensamiento al respecto y no solamente quedándose con lo que ha oído y recibido de otras personas. Pienso que eso es lo que esencialmente nosotros hemos venido haciendo. Es decir, no nos quedamos solamente con lo que escuchamos, sino que formamos nuestro propio concepto a partir de lo que historiadores han dicho, y también nosotros mismos en el ejercicio del pensamiento de todas las escrituras tenemos allí, ¿verdad? Buscando pues con hermenéutica, con una sana interpretación, una sana exégesis, de pues llegar a emitir un pensamiento pues bien adecuado al respecto de cada uno de los temas. No, yo creo que ese comentario tuyo es importante porque nosotros sabemos que la teología, si no es intencional, es casual, pero ahí está. La vamos a Es tener siempre. inevitable, ¿no es cierto? Sí. Es inevitable de que uno dice, Marco y yo, vos y yo hemos hablado varias veces de que, no, yo voy a estudiar solo la Biblia. Ok, excelente. Si fuera posible, lo cual en algunos casos es posible, pero hay muchos estudios, muchas herramientas que nos ayudan en investigar las escrituras. Pero digamos, aún leyendo las escrituras, lo que nosotros formamos es un pensamiento de lo que estamos leyendo. Claro, Ese pensamiento, sea amplio, profundo, incorrecto, correcto, bueno, malo, etc., se llama teología. claro. Entonces, como Roger dijo, él ha estudiado categorías sin saber su estudio era Sí, la semántica propiamente sistemática. de la teología. Exacto. Pero era. Yo no sabía que se llamaba teología sistemática, por decirle algo. Sin embargo, yo amartiología, que es amartia, viene de pecado en griego, ¿verdad? Sí. Entonces es el estudio del pecado y cómo se manifestó en el hombre, en el ser humano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hemos venido viendo este tema a través de las escrituras
lo que dijeron otros pensadores Claro. cristianos antes que nosotros en el tiempo, que es la parte histórica y también pues la bíblica, ¿verdad? Entonces tenemos el Correcto. pensamiento permeado por las tres, buscando tener una coherencia, ¿verdad? Con todo lo que está ahí. O bien, simple y sencillamente pesar lo que otros dijeron y decir, no, esto no me parece, no es lo que está escrito, Claro. y poner nuestro propio Y pensamiento. eso es para probar, eso es también de leer. Vos has mencionado Emily, Bart y Ajá. Schomlecker y Sí, un correcto. montón de otros teólogos que tal vez uno dice, mira, Casi, bueno, en fin. uno dice, mira, ese hombre, no lo entiendo o no estoy de acuerdo con sus comentarios. Correcto. Claro. Porque vos sabes que los teólogos de Alemania, de Suiza, después de Inglaterra, después los estados, y etcétera, hay una línea buena y una línea mala. Entonces, pero para cerrar, a menos que Marcos tenga un comentario más, la sistemática es preciosa porque todos la utilizamos, consciente o no, pero con el conocimiento de saber qué es la sistemática, podemos ser más intencional y formal. Sí. Y esto, como hemos hablado, que eso se adapta y se forma parte de un triángulo que sostiene estabilidad, seguridad y una opinión bíblica. ¿Quieres terminar con un pensamiento? No, me parece que es importantísimo, ¿verdad? El no usarla puede crear en nosotros un pensamiento parcial, ¿verdad? Y lógicamente podemos estar enfatizando en fragmentos o hablar fuera de lo que es el gran consejo o el completo consejo de Dios, la Escritura. Y por eso es importante que usemos no solo la sistemática, sino la bíblica exactamente y la histórica, para tener un mejor fundamento, para enfocar completamente la Escritura. Claro, el propósito, el telio, Sí, la meta, exégesis, hermenéutica, la alta crítica, la baja, el canon, etcétera, etcétera, son herramientas para poder predicar el evangelio en la manera más bíblica, claro. más correcta, con los resultados más eficaces, en la manera que glorifique a Dios, que Él merece. Entonces, ese es el motivo. El motivo no es para lograr un montón de cantidad de Sí, conocimiento, sí. sabiduría teológica, filosófica, apologética. No. El propósito aquí entre nosotros siempre es ese meta. Glorificar a Dios y ser lo más útil en la mano de Dios posible. Y de ser responsable en esa forma. Entonces, con esas tres ramitas de teología o aspectos de la teología, podemos terminar. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes. Amén. Bendiciones.